Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal, nuevamente desde las catacumbas de Quileo Forestal, acá en Mercedes 76, Santiago. Hoy para hablar un poco, para hacer un poco de memoria histórica reciente, ese trabajo que no se hizo nunca y que nos llevó a estar donde estamos. Siempre he tenido la teoría y se lo voy a plantear, por supuesto, a Javier un rato más cuando estemos conversando, de que si este trabajo de memoria se hubiera hecho desde el principio, tal vez otro gallo estaría cantando. Esto es a propósito de Rostros de una desaparecida, el libro de Javier García Burgos, Bustos. ¿Por qué dije Burgos? Estoy pensando en cualquier lugar. ¡Oh! Salió eso, lo van a editar también. Javier García Bustos nació en Santiago en 1977, por lo tanto también es menor que yo, sigo batiendo mi récord de que no traigo a nadie que tenga más años que yo. Ha trabajado como periodista en los diarios La Nación, Las Últimas Noticias y La Tercera. Además, ha colaborado en medios y revistas como The Clinic, Zipper, Interferencia, Caras, Dossier y Santiago. Es autor del libro de poesía Último Paseo del 2008 que no leí. Calabaza del Diablo. Eso lo explica todo. Mucha que cuesta encontrar el Calabaza y tan buenos títulos. Oye, oye Javier, muchas gracias por estos minutos que nos estás regalando del valioso tiempo que después de la pandemia descubrimos que el tiempo era lo único nuestro y que no sabíamos apreciar. Totalmente. Gracias a ti por la invitación, estar en este espacio que es tan relevante para la cultura de Santiago antes y después de la pandemia. Así es, afortunadamente ha sembrado y he sido llamado incluso desde el extranjero a hablar sobre este espacio. Humildemente, uno tiene que decir las cosas que se ha sacado la cresta por obtener, hay que relucirlas y no ser falso modesto. ¿O era falsa modestia? Modesto falso. Un modesto falso. Muy bien, un editor aquí presente. Bueno, hablábamos de la memoria histórica reciente. Se cumplen 50 años del pronunciamiento. Ah, bien, alguien saltó, exactamente. No se llama pronunciamiento, usted no lo dice. No, ese viejo está funado. No vamos a decir pronunciamiento. Hay alguien que no esté funado. A esta altura. Le vamos a llamar como corresponde. Un golpe cívico-militar, porque hubo más civiles que militares participando en él. Algunos de ellos, como no hicimos este trabajo de memoria histórica, incluso hace poco tiempo atrás llegaron a ser ministros. Lo primero es, ¿qué te parece a ti toda esta situación que estoy planteando antes de hablar del libro? Bueno, hoy día veo los medios de comunicación partiendo por un presente reciente, digamos, y me encuentro que el Mercurio trae un especial que se llama A 50 años del quiebre democrático. Oh, qué lindo, fue mismo. Entonces, ahí te das cuenta cómo los eufemismos, la instalación de retórica y discursos, digamos, que quieren seguir evadiendo la realidad, han estado todo este tiempo y quieren seguir instalando discursos que solo le convienen a un sector y que siempre han tenido la posibilidad de hacerlo porque tienen la palestra para hacerlo, ¿no? Y el daño que producen, cuando hablan de daños políticos y que algún discurso de algún diputado que hable tonteras, que es bastante normal lamentablemente últimamente, y eso que antes nos jactábamos de tener políticos bastante decentes, que todavía hay, porque siempre lo peor es minoría, pero es tan ruidoso que ensordece y opaca al resto. Hay mucha gente que todavía no dice en televisión un golpe, que debería ser una cosa ya... Y que hubo un tiempo que pasó, yo diría hace unos 6 años, que hubo como una olita en que todos decíamos golpes sin ningún problema, todos hablábamos de dictadura sin ningún problema, me refiero a todo el arco democrático, porque hay un arco que no ha sido democrático y que ha podido participar de la política porque es de un lado de la política, porque los del otro, me equivoqué de mano, porque los del otro definitivamente los hemos acallado y ellos son los malos y deberían haber, y nos faltaron balas, como decía
Claro. una señora alguna vez en un aniversario del 11. Claro. No, totalmente. O sea, yo creo que tiene que ver justamente con decir las cosas como son y que también se relaciona con lo que estábamos hablando hace algún momento de la necesidad de hablar históricamente, de decirnos siempre las cosas como corresponden, digamos. O sea, yo trabajé en la tercera hasta el 2020. Hasta hace poco. Claro, hasta el 2020, hasta enero del 2020, y claro, uno como periodista, creo que, primera vez que lo estoy diciendo, no podía poner dictadura, si lo ponía se lo sacaban. Solo si la persona que era entrevistada lo decía, y iba entre comillas, tu entrevistado lo decía, iba. Pero si tú como periodista ponías dictadura, te lo cambiaban por régimen, digamos. Eso hasta, imagínate, hasta ahora. Entonces, tampoco no es ninguna novedad, digamos, que eso ocurra por medios que sabemos qué sectores de dónde vienen, digamos, quienes los controlan. Pero yo creo que más que lo anecdótico de eso, o que puede ser sintomático de algo, es lo que dices tú, que tiene que ver con el diálogo, la conversación de una sociedad. Y yo creo que va más allá de las características del chileno, ¿no? De que no sea como el argentino, de quizá no ser tan directo. Efectivamente, el trauma de la dictadura fue tan grande, creo yo, que no hablamos las cosas de frente. Y tampoco cuando asume el gobierno democrático de los 90 en adelante, propician conversaciones, diálogos, memoria en los colegios, en nuestro sistema educacional, donde pudiéramos decir existen los derechos humanos, existe un programa de educación cívica, existe o hubo una dictadura, nos dedicamos a que existiera un crecimiento económico, a que hablásemos de otras cosas, pero no de la memoria. Y eso también, para ser más breve, se relaciona un poco con lo que está haciendo ahora el gobierno con el plan de búsqueda, por ejemplo. El plan de búsqueda que establece el gobierno de Gabriel Boric, que es muy interesante, digamos, tratar de hacer un plan de búsqueda en el Departamento de los Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia, donde a nosotros como familiares nos contactaron para ir a reuniones, todo, contactaron a todos los organismos vinculados a los derechos humanos y a los familiares. Pero todo esto no es más que una repetición de lo que nosotros ya hemos vivido, declaraciones, que las personas vuelvan a declarar, que te vuelvan a sacar sangre, cuando nosotros sabemos, y ellos mismos saben, ¿cuál es la respuesta? La respuesta está la tiene el ejército, la tienen quienes quemaron archivos, la tienen quienes no han hablado todavía, pero están buscando respuestas en las mismas personas. Por lo tanto, la respuesta final va a ser la misma, o muy parecida en el mejor de los casos. Claro. Bueno, esto de la memoria, yo lo vengo haciendo hace rato para resolver estos conversatorios que, como te conté en algún momento, cuando se cierra la cámara, terminamos hablando de cualquier cosa, incluso del clima. Que estuve ahora en Bogotá con la directora de la película El hilo de Adriana. Claro. La presentaron acá porque ayer en Film Bogotá se hizo el tema de la feria, por lo menos del stand chileno, era los 50 años del golpe. Entonces había mucha literatura al respecto y muchos conversatorios. Y uno fue la exhibición de la película con la directora ahí, que precisamente se fue a vivir a Bogotá hace poco, lleva 4 meses viviendo allá. Y cuando le comenté que hacíamos este tipo de conversatorio y todo, le encantó. Me dijo, no, lamentable no haberte conocido antes, porque de verdad que ese trabajo de conversación y de memoria ya está quedando absolutamente afuera, porque tendría que haberse hecho hace mucho, pero nunca es tarde para empezarlo. Claro. Y ella lo miraba desde su punto de vista. Tú sabes quién es ella, ¿verdad? Ella es
sobrina favorita de la secretaria del Banco Contreras. Sí. Y me decía que en su familia también había habido el mismo problema. Como no se hablaba, nadie sabía nada, y lo poco que se hablaba era visto desde el otro lado. O sea, Claro. que había unas hordas de marxistas armados hasta los dientes que destruyeron la democracia y que querían gobernar y que todos fuéramos comunistas, ateos y demás, Claro. y que nos comíamos las guaguas como corresponde. Sí. Entonces ellos tenían que estar atentos a que no fuera a pasar algo así. Y por eso seguían apoyando al gobierno de mi general y bla, y bla, y bla. Y el quiebre vino con su generación y por conversar. Totalmente, claro. Claro, o sea, son las segundas generaciones finalmente las que también con, entre comillas, con menos trauma, digamos, logran recoger ese trauma más profundo, digamos, y contar estos relatos. Lo mismo pasó en Argentina. En Argentina hay una tradición literaria y cinematográfica vinculada a los desaparecidos, a los 30.000 desaparecidos que hubieron, y sobre todo, por ejemplo, no sé, una novela, Diario de una princesa montonera 110%, de Mariana Eva Pérez, es una cientista política que nació en el 77 y sus dos padres eran montoneros y fueron secuestrados y asesinados. Y ella cuenta de una manera incluso irónica, con humor, todo este proceso, digamos, de recoger la memoria, de participar en una agrupación, de hacer el trabajo propio, de reconstruir la memoria y relacionar la historia de su pasado con el presente. Lo que hizo, digamos, esta directora también es muy heavy, porque ella le tenía un cariño, un afecto a su tía. Era su tía favorita, era la que le enseñó a leer. Después se encuentra, claro, se encuentra de frente con el monstruo, de alguna manera, la parte oscura de la tía, digamos, ¿no? Es que cuando le dice, incluso en una parte del documental, de lo que recuerdo, como sí, tu tía también presenciaba, ¿cómo se llama? Momentos de tortura, digamos. ¡Wow! ¡Uf! Esa era mi tía. Así como. Entonces, yo creo que esta segunda generación, en la cual me incluyo, digamos, yo como hijo de, porque mi mamá también estuvo detenida, recojo ese trauma y lo puedo escribir y verbalizar. Puede ser también porque, más allá de las sociedades que están involucradas, también es muy traumático no solo narrarlo, contarlo, sino que también estas generaciones primeras, digamos, se dedicaron a luchar por, en el caso de mi mamá, se dedicó toda su vida, fue parte de la agrupación buscando a su hermana, y en el caso de otras personas se dedicaron a tratar de olvidarse también, que también es válido. Por supuesto. Mucha gente quedó tan traumada que trató de olvidarse y no de seguir apostando por una memoria más colectiva, ¿no? En este caso de poder hacer un trabajo. Como muy valioso lo que hizo, por ejemplo, la periodista Lucía Sepúlveda en el libro Los 119, que es un libro gordo, Sí, claro, de LOM, donde rescata a los 119 de la Operación Colombo, donde ahí está mi tía, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí uno va agarrando hilo y va reconstruyendo la memoria. Eso, entre el tema de la generación. ¿Es un acto catártico, por decirlo de alguna forma? ¿O pretendías, qué pretendías a fin de cuentas? ¿Dar a conocer algo? ¿Ser un poquitito más, ir un paso más allá de tu madre? Por decirlo de alguna forma, porque Claro. la pega de la gente que ha buscado pariente no es pequeña, algunos Sí. hasta se burlan, me acuerdo de la Patricia Maldonado, les tiraba hueso. Pero es no es un trabajo, pero es una pega de mierda. Sí. Y es muy desgastante. Es una generación que casi la perdimos, lamentablemente, porque
no sé, el 60% de su tiempo era eso, Claro. y el otro 40% era trabajar para poder comer, ¿no? Sí. Porque a nadie le crecen las cosas Claro. en el árbol del fondo de la casa. Tú dijiste, ya voy a escribir esta historia, ¿por qué? O sea, yo creo, Mario, que en mi caso, yo lo narro ahí en una parte, yo estudié periodismo. Y yo estudié periodismo, digo, de tanto escuchar las noticias. Porque mi mamá, hasta el día de hoy, escucha la radio cooperativa. Ha cambiado mucho. Las noticias. Y desde que yo era chico, el tambor de la radio cooperativa. Y almorzábamos viendo las noticias. Hasta hoy, o sea, no, A lo mejor es esperar encontrar algo. Pero totalmente, pues Mario. Entonces, en mi caso, mis dos hermanos son profesores de educación física, en mi caso, noticias. Yo creo que al final, yo creo que estudié periodismo va por ahí. Y yo salgo de periodismo, bueno, y me interesó el tema como literario, Nación Domingo, Nación, Última Noticia, todo fue como muy inmediato, digamos, nunca hice otra cosa que prensa escrita. Pero esta historia era muy dolorosa como para decir, oh, estudié periodismo, voy a contar mi historia. No, era muy dolorosa. Es más, yo creo que como joven, en mi juventud lo quería pasarlo bien, carretear, y uno se aleja de las historias que son dolorosas en la vida de uno. Ya siendo adulto, tengo ahora 45 años, entrando a los 40, yo creo que me empecé a acercar y a recopilar esta historia. Y puntualmente ocurre el año 2017 cuando me llega el archivo judicial a mi correo electrónico, porque mi mamá no tiene correo electrónico. Entonces me llega el archivo judicial de mi tía, y ahí, imagínate, todo esto muy tardío, como todos los casos tardíos de Juan Mario Carroza, secuestro calificado, y empiezo a ver, ojear, yo estaba en la tercera trabajando, bueno, empezó a ver, 105 páginas, aquí hay algo. Y yo creo que ese día no paré, y empecé a juntar fragmentos de historia, empecé a hablar con mi mamá, después entrevisté a mi mamá, acá hay algo, y ese algo era esto, digamos, reconstruir la historia. ¿Cómo lo tomó ella? ¿O lo hablaban de antes, de vez en cuando te contaba algo? ¿O era algo que estaba solapado? ¿O no se hablaba de la tía Sonia? Se hablaba. Claro, se hablaba mucho porque estaban las fotos de ella, era una persona muy presente, digamos, dentro de esa ausencia, pero claro, cuando llega el momento de buscar más información, ella feliz porque era su partner, era su amiga, o sea, ella, todo esto dentro de que también hay muchas coincidencias. Ocurre en Catedral 3119, a media cuadra donde está ahora el Museo de la Memoria. Entonces, es un barrio muy significativo donde está muy cerca de la Quinta Normal. Entonces, muchas veces volvimos, reconstruimos parte de esos momentos, haciendo cruces también muy delicados, con mucho cuidado. Yo tratando, de hecho, muchas cosas de las que cuento, como que yo las contara, bueno, ella nació en el Hospital San Juan de Dios, me las contó ella, digamos. Tratando, en el fondo lo que trata este libro es darle un sentido vital a una persona que no está. En el sentido vital me refiero los gustos que tenía ella, más allá de saber que era el MIR, que hizo identificaciones falsas, que incluso la llevó a usar Miguel Enrique, más allá de todo eso que se puede leer en cualquier otro lado, es también saber, aparte de eso que está, de su militancia, que es una persona que le gustaba diseñar su propia ropa, que le gustaba leer poesía, que los agentes de la INA se llevaron sus cuadernos, que le gustaba pintar, que le gustaba Neruda, o sea, la cotidianidad. Y esa cotidianidad me la entregó ella, porque era su partner. Entonces, en ese sentido fue súper agradable poder rescatar esa voz para poder narrarla acá. Fue muy grato. En el fondo le estamos dando vida a un personaje. Totalmente. Ella era un personaje histórico
que participó en determinadas cosas, que hacía tal cosa, y en un momento determinado de esa misma historia desaparece. Y muy secundario, ¿ah? Y muy secundario, muy interesante eso, porque imagínate que la familia, nadie sabe que era Elmir hasta que desaparece. Porque mi familia materna era muy ligada a la democracia cristiana. Incluso ella iba a fiestas de la democracia cristiana. Y trabajaba en investigaciones. Pues claro, uno hubiera pensado otra cosa. Claro. Y desaparece. ¿Y por qué desaparece la zona? ¿Por qué la detuvieron? ¿Por qué 4 días después se viene a mi mamá? ¿Por qué las torturan? Qué raro. Qué raro. Pero esas cosas no pasan en Chile. Esas cosas no pasan. Hasta que, claro, yo también al hacer el libro, por supuesto, tuve que reunirme con gente del MIR y tuve que corroborar que mi tía era del MIR, porque muchos pueden decir, no, tu tía era del MIR, pero ¿era realmente del MIR? ¿Era simpatizante del MIR? ¿Qué era del MIR? Bueno, hasta lo logré averiguar, ella era parte de una célula que trabajaba con la gente del registro civil, Mónica Yanca, Teobaldo Tello, y se dedicaban a hacer esta célula falsa y además a entregar información o a veces esconder información cuando iba el Guatón Romo a buscarla para ir a buscar gente, ¿no? Entonces era tan importante su labor como muy secundaria y desapercibida tenía que ser, pues si era una célula, digamos, eran 3 personas, 4 personas. No, pero es una pega que era silenciada. Claro. No era que se hacía en silencio, era silenciada además. Además, claro. Claro, los demás tampoco la comentaban, en realidad solamente los que les importaba en un momento determinado, bueno, los que hemos leído muchos libros de esa época, lo sabemos, era como, él tiene que saberlo, él tiene que saberlo, y los otros 5 que están en el medio no. Entonces, allá va. Claro. Porque es era una forma de lucha. Sí, nosotros ya lo hemos dicho, la gente que ve estos videos debe estar cansada que yo lo diga, pero de verdad que la democracia no la ganamos con un lápiz, como decía la publicidad. O sea, hubo mucho trabajo, muchas vidas que se sacrificaron, hubo muchos a los que nos sacaron la cresta en una protesta, que también fue nuestro granito de arena, para que hoy día puedan votar por lo contrario. O sea, fue con un lápiz. Sí. O sea, hubo mucho trabajo y esta gente que está muy ninguneada de vez en cuando, incluso por quienes no deberían ningunearlas, hizo un trabajo que hoy, como vimos en la última revuelta, prácticamente no lo haría nadie. Bueno, nadie se quiere mojar, no, es una expresión muy baja, nadie quiere cruzar el río, claro, de esa manera. Entonces había que hacerlo y bienvenida, ¿no? Qué bueno que alguien lo hizo, que se atrevió, que tuvo los cojones, sí, en este caso los ovarios, y se puso a trabajar por el bien mancomunado, claro, cosa que nos cuesta tanto hoy en día cuando ya estamos inmersos en este capitalismo salvaje, que alguien haga algo por el bien común. Mira que es tonta. Era una locura. Totalmente, sí. Yo hablaba con compañeros de ella, de la época, y decían, no nos dimos cuenta, por ejemplo, en febrero del 74, que mientras organizábamos esto, que estábamos luchando contra un ejército. O sea, habían armas, me decía, pero no era totalmente no tenía totalmente desproporcionado. Sí. No, sí, yo también me lo recuerdo. Yo creo que porque eran jóvenes, por supuesto, claro, idealistas y claro, pensaban que sí podían a través de lo que hicieron aportar y bueno, obviamente ayudaron en muchas cosas. Y tampoco nadie iba a saber que la dictadura iba a ser tan salvaje como lo fue, tan terrible, porque para quienes la vivieron, digamos, el término puntual, el tema represivo, tortura, todo eso, bueno, yo lo digo ahí, ¿no? En un momento, el sistema de organización para eliminar gente, o sea, fue realmente brutal.
Con la Carmen Hertz alguna vez lo conversamos también, no en una charla acá porque nunca alcanzamos, teníamos agendado una justo cuando la nominaron candidata a diputada y después la perdimos. Su agenda se lo impidió absolutamente, pero con ella, ella siempre decía, yo me voy a morir diciendo que hubo una operación de exterminio porque yo sé que eso es lo que más les duele porque saben que es cierto. Claro. Hubo una operación de exterminio, se quería eliminar a todas las personas que lamentablemente no solamente eran de izquierda, sino como yo mismo lo viví, porque uno que es viejo estuvo en esa época, un vecino que le tenía mal al vecino de allá, le decía a los oye, ese es del MIR, ese es comunista, y chao, desaparecía, me lo saqué de encima. Sí. Y el tipo nunca fue comunista, pero para todos los defectos sí. La cacería de brujas. Qué buen nombre, no se me hubiera ocurrido. Sí, o las cacerías de brujas hicieron nada. Pero claro. Como siempre, la mayoría de los que cayeron no tenían nada que ver. No, claro, está lleno de historias increíbles. Y que yo creo que yo lo conté en el caso nuestro, después que esto lo cuenta mi hermano, yo todavía no nacía, pero dice que en esa casa de catedral, donde ya había desaparecido mi tía, como el barrio lo sabía y como mi mamá había estado presa, iban en la noche a quebrar los vidrios. Y no los tenían cachados. No, es que y en muchos casos después se dan cuenta que eran carabineros que eran que eran los vidrios. No, los tenían cachados. Era una locura, sí. Era ir en una locura, salir a comprar pan era... Pasaron millones de cosas. Sí. Dentro, ¿tu investigación cómo fue? Tú me dijiste que hablaste con tu mamá, hablaste con gente del MIR. ¿Dónde fuiste para otro lado? ¿Para este lado? O sea, para mí lo más relevante creo que fueron los archivos judiciales. Ya. Los archivos judiciales y donde encontré voces, y esos archivos judiciales, más allá de los actuales que puede decir las confesiones que se repiten en la resolución del juez Carroza, por decirte, es lo que encontré en la Vicaría de la Solidaridad y en el Museo de la Memoria. Porque en la Vicaría están, por ejemplo, los recursos de amparo que ponía mi abuela. Entonces ahí yo encontré la voz de mi abuela contando y narrando en varias versiones los hechos que habían ocurrido. Entonces eso no lo había encontrado en otra parte. Y bueno, es desolador, es conmovedor, porque mi abuela muere 10 años después de la desaparición de mi tía, en agosto del 84, muere de cáncer. Y muere de cáncer, y como dice mi mamá en el libro, muere de cáncer y muere de pena. Entonces, yo creo que pensar, o sea, leyéndola, era una mujer que dice mi mamá se levantaba a las 6 de la mañana, dejaba la comida hecha y se iba al centro, a los tribunales, a la comisaría, y hacía todo el periplo que hacían las mujeres en ese tiempo buscando a sus seres queridos. Con la ingenuidad, qué sé yo, que después me imagino que se fue disipando con los años, cachando que no lo voy a encontrar, no sé. No sé qué pasaba en su cabeza, como también me acordé de algo, que no lo puse en el libro, pero lo puse en un artículo del Declini. O sea, llega tanta la necesidad de encontrar a tu ser querido, que mi abuela termina viendo una vidente del barrio Yungay. Porque después de hacer mandas por la iglesia, termina viendo una vidente ya en sus últimos años, así como agotando toda esperanza, así como ya, dime algo, ¿no? Entonces yo me imagino que mentalmente ya se llega a estados complejos. Pero volviendo al tema, claro, yo creo que los archivos judiciales me sirvieron mucho para reconstruir la historia, y además los libros ya publicados, o sea, por suerte hay harta bibliografía concreta sobre los hechos, tanto los que, no sé, pues, de estudios puntuales que ha sacado muy bien, una colección que tiene muy buena la biblioteca de la colección de la Alberto Hurtado, unos libros rojitos ahí que han hecho estudios muy interesantes sobre censura, cultura, dictadura, represión, una colección muy buena.
hasta los libros de la Mónica González. O sea, hay una serie de libros, digamos, que te permiten hacer un mapa de la época, más estas voces que yo encontré en los archivos, y los testimonios ya más cercanos, como te decía, que son más viscerales, más de reconstrucción del ser humano, podían mostrar estos rostros, digamos, rostros de una desaparecida, y por eso también las fotos. Incluso haciendo este libro surgió, digamos, ahí dentro una foto que no existía de ella, que justamente por Twitter la encontré haciendo los vínculos con una persona que era sobrina de la última pareja de mi tía, que coincidió, y ahí está la foto. Una foto de cuerpo entero que no la teníamos como familia. Entonces es un libro que se construye a partir de la memoria de otros también. Es muy plural el libro, porque también habla esa foto. Ahora, quien era pareja de Mónica Yanca, de Teobaldo Tello habla ahí, habla Carlos Ruiz Aranzáez, que fue el único sobreviviente de ese grupito que en un principio no participó de esas actividades. Entonces, todos dicen algo de ella, ¿no? Era así, era así. Y esa mirada de no sé, como yo le preguntara a fin de mes a 10 personas que entran a esta librería como Mario, todas dirían algo de ti, ¿no? Vamos a reconstruir la historia de Mario. Eso es lo que yo traté de alcanzarla a ella a partir de esas voces. Estaba hablando de algo visceral dentro de lo que estabas comentando. ¿Cómo lo hiciste, si es que lo hiciste? Salir de la familia o ponerte desde acá o desde allá, no sé desde qué lado lo viste, para no estar adentro. Voy a escribir esta historia tratando de escribir la historia de alguien que no conocí, pero que quiero conocer, claro, pero sin el dolor de guata, sin la pena, no sé, sin lo que te produzca hablar de un pariente, si a fin de cuentas está bien, claro. No la conociste, pero era un día. Sí. Es un personaje de la familia, que además, como dijiste al principio, del personaje del que se hablaba. Hay otros casos que hemos sabido de gente que uno casi la tiene que conocer por completo porque nadie habló de ella 10 años para no meter en problemas a la familia. Ahí estás descubriendo a alguien, pero acá tú estabas hablando de alguien que tú creías conocer, incluso porque habías tenido por parte de tu madre cierta noción. ¿Cómo lo hiciste para poder escribir esto o te lo lloraste entero mientras lo escribías? No, yo creo que no lo lloré, pero sí había dolores de guata. Es muy buena definición, que es tan real como el hecho de querer cerrar luego el archivo Word y dejarlo ahí reposando y tomarlo otra vez. Y de hecho, claro, todo esto se juntó con la pandemia y qué bueno, y lo dejé botado un rato, después lo retomaba. Claro, es un libro contradictorio en ese sentido, o sea, muchas ganas de que saliera luego, para que lo viera la familia, pero también es agotador, era agotador volver sobre los temas. Por eso yo creo que también trato de mezclar literatura, en el sentido de es bonita la posibilidad de... Porque a ella le gustaba la literatura, yo creo que por eso, porque a mí me gusta la literatura, y porque es la posibilidad de, en ese punto, encontrarse con esa persona. O sea, cuando yo digo, fantaseando, y si yo soy ella, y si yo soy el amanuense, la secretaria distraída que escribía el dictado de ella, como ella era secretaria, y como me decían que yo me parecía a ella, capaz que yo estoy escribiendo por ella. En esa fantasía uno también puede entrar a juego literario y descansar un poco también del archivo judicial, de la tortura, de la electricidad que le pusieron, de los golpes que le forjaron, ¿no? O sea, tratar de encontrar niveles ahí.
Y creo que en eso me ayudó mucho Carlos Tromben. En algún momento le pasé al escritor Carlos Tromben un primer borrador y él como que vio ahí unos niveles y me dijo, no, este es el tono. Y ese tono fue, creo que justamente de hablar de rudeza, pero también de hablar de literariamente, digamos, como que... Para poder bajar los niveles. Claro, sí. Porque yo no soy un periodista de investigación, pero tampoco soy un literato, ¿no? O sea, hacer fluir, digamos, una crónica, me gusta definir el libro como es una crónica, un deseo de narrar la historia de alguien, digamos. Sí. Pero presentando a la persona como una persona, no como un número, como una ficha. Claro, claro, exactamente, claro, totalmente, sí. Por eso las fotos también, por eso su cámara fotográfica. ¿A cuántas personas habrá retratado? Yo digo ahí, yo pregunto. O sea, esa pregunta para el lector, ¿por qué no hacérsela? ¿A cuántas personas habrá retratado ella con su cámara fotográfica que yo todavía tengo en mi closet, en mi casa? ¿A quién retrató? ¿Por qué no fantaseamos con eso también? Y eso proyecta también la vida de ese ser humano que no sé dónde está. Por eso yo también juego mucho con el fantasma sin tumba, porque los fantasmas parece que son estos seres que en rigor están y no están, ¿no? Porque ella no tiene una tumba. O sea, nosotros tenemos una libreta familiar donde no existe, está su fecha de nacimiento, pero está la defunción, la parte de defunción está desocupada. Y tú sabes que en términos legales en este país, si no existe un cuerpo... El escritor rigor está viva. Está viva. Para bueno, los efectos legales. Vamos a buscarla. ¿A dónde? Claro. Vamos. Invitémosla para acá. ¿A dónde está? ¿A dónde está? De ahí el eslogan de la asociación de familiares, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Claro. Entonces, por eso también ese juego, de alguna manera literario y real, de fantasma sin tumba. Es un fantasma sin tumba. Ese ser que está ahí. Porque está con nosotros siempre va a estar. Mi mamá dice que todos los días no deja pensar en ella. Entonces, claro, ojalá que algún día tenga su tumba. ¿Por qué no? No lo sabemos. ¿Algún otro comentario para ir cerrando? Me recuerda, en términos de literatura, los escritos de Nona Fernández, que ella juega mucho con ella habla de la memoria en su literatura. Claro. Y efectivamente Mapocho utiliza los fantasmas. Sí, sí. Las voces fantasmas, las presencias fantasmas de personas desaparecidas, en el fondo, y lo logra espectacularmente. Y ella repite mucho incluso en su obra y en una obra de teatro que montó, creo que el Marcelo Leonard, este verso de Enrique Lin, de La pieza oscura, que dice no hay nada más real para un fantasma. Algo así dice el verso, y lo repite y lo repite y lo repite. Y juega con eso, en La dimensión desconocida también lo hace. También. Entonces, yo creo que más es una apuesta literaria por hacer real lo que no es, pues, o sea, efectivamente son nuestros fantasmas, los detenidos desaparecidos. O sea, cuando fue el funeral de la hermana de Letelier, yo llegué a mi mamá al Museo de la Memoria y se puso a conversar con la Viviana García, creo que era una histórica dirigente de la agrupación, y de repente estaban conversando, y veo que la Viviana tiene aquí tatuado, es una señora ya, tiene tatuado aquí ¿dónde están? Me conmovió profundamente. O sea, que una persona tenga tatuado esa pregunta es fuerte, entre tanto tatuaje que circula en los cuerpos, entre tanto dragón, entre tanto koi y dragón, me conmovió profundamente, porque yo creo que, en el sentido más personal, yo creo que mi tía es un fantasma que nos va a acompañar siempre y algo muy grato saberlo. Mi mamá en este momento está en la playa y su casa en la playa, entre todas las fotos familiares de la pared tiene a mi tía, porque es una más que está ahí, un fantasma
muy presente. Eso, sí. Pero es importante, ¿puedo seguir? Sí, claro. Por supuesto. Porque de repente uno puede pensar, por ejemplo, que las generaciones más jóvenes ya están dejando de lado el tema de dictadura y sobre todo de los detenidos desaparecidos. Pero no solo en Chile, en toda Latinoamérica, sigue muy presente el tema de los detenidos desaparecidos, incluso no de manera muy directa. La última novela de la Dolores Reyes, una escritora argentina, ella escribió hace como 2 años, salió un libro de ella que se llama Come Tierra, que es una vidente, es una chica que se dedica a encontrar gente que ha desaparecido. Y Dolores Reyes ha dicho, ella se juntó y pensaba mucho y con el tiempo se juntó con las madres de Plaza de Mayo. Mira. Para que ellas le contaran su experiencia, para ella poder llevar después esto al tema de la narrativa. Claro. Porque no se olvida, Mariana Reyes en Nuestra Parte de Noche también, ella... Enrique. Sí, sí, increíble. Va el protagonista en un auto y como tiene poderes extrasensoriales, va pasando por lugares donde se ha torturado gente y él va sintiendo todo. Donde ha desaparecido gente y todo. Entonces, y hace poco hablé con Martín Sepúlveda, un autor chileno muy joven, y él dijo, yo escribí este cuento para darme el gusto de darle el gusto a una madre de un detenido desaparecido, para que enfrentara en la página a quienes se llevaron a su hijo y se desquitara. Claro. Que él escribe unos cuentos un poquitín más violentos. Sí, no se lo digo, sí. Sí. Y es importante que no se olvide, que no son números, que no son datos, que no son solamente nombres, sino que son personas y que estén en la narrativa para mí es trascendente, es muy importante. Totalmente. Sí, pues y yo creo que claro, la narrativa, el documental, el cine... Todas las formas de arte, en el fondo. Totalmente. Hay trabajo, bueno, la Voluntad Jarpa ha hecho cosas en el arte, Carlos Altamirano desde los 80. Ya que las esferas políticas se esfuerzan tanto por eliminar, sacar y negar O sea, de hecho, yo no tengo ninguna esperanza en la conmemoración de los 50 años. ¿Qué es eso? O sea, en el fondo lo que... Y no lo digo como institución de gobierno, o sea, yo creo que hay gente muy bien intencionada, pero no lo digo en esfera política, yo confío más justamente en la gente que está haciendo cosas de producción artística, donde realmente creo que se produce una posteridad ahí, ya sea un artista plástico, un performance, una narrativa, o sea, lo que... Una Nona Fernández que recorre Latinoamérica ahora, y yo sé que saca estos temas, y este relato, tú dices, como de Martín, lo mismo que estos jóvenes, por lo que veo, sigo en Instagram, de ILAF, esto que proyectan en la Telefónica los focos, también hacen algo con la memoria histórica, ¿cachai? Les vi algo que hicieron con las pesqueras, las salmoneras y los mapuches, por ahí, han hecho algo con los derechos humanos también. O sea, como estoy diciendo cosas que tienen que ver con otros registros, con nuevas generaciones, no creo que todo esté perdido. Y yo creo que, como te digo, viene de otras construcciones, ya que nos tiende a decepcionar la política en muchos aspectos, el arte y una librería como esta y este espacio. Sinceramente yo te lo agradezco, Mario, porque más allá de la necesidad de conversar, es la necesidad de tener estos espacios. Y de visibilizar.
Sí, Claro, me imagino que la gente nos va a ver en algún momento y esto va a quedar en el canal de YouTube y a lo mejor en 10 años más, cuando ya no haya nadie que recuerde porque nuestra generación no va a estar, lo va a ver alguien como haciendo arqueología de la dictadura, claro. que es en lo que se está convirtiendo con tanto silencio que hemos tenido. Pero bueno, no nos pongamos tristes porque el show debe continuar. Así que yo aquí hago el placement para ir cerrando. Rostros de una desaparecida, Javier García Bustos, lo dije todo bien esta vez, de Editorial Project Ediciones Oberón. Lo encuentran en Quileo Forestal, Mercedes 76, Santiago Centro. Y si estás en regiones, en nuestro sitio espacioforestal.cl con despacho, para que no olvidemos, que creo que es lo más importante que nos puede pasar. Por eso estamos todos un poco acongojados con la partida de Augusto Góngora, que ha sido hace pocos minutos, por un tipo con una sabiduría infinita y se le apagó lo que no queremos que se apague, Totalmente. la memoria. Así que, por favor, no dejen de leerlo. Es un libro que, digamos las cosas como ahora, ya que estamos contando el neoliberalismo, está de moda a los 50 años. Aprovechen la moda. Si por eso, agárrenlo por ese lado. Nunca va a estar de más. El motivo por el que usted lea no nos interesa, pero lea. Lea porque se le despercude un poco el cerebro y porque después no le pueden meter tan fácilmente el dedo a la boca. Así que le recomendamos este libro y el que ustedes quieran, pero este en particular porque no queremos olvidar. Gracias, Javier, por habernos traído estos minutos que fueron de introspección, pero que son buenos también, ¿por qué no? Totalmente. Un placer haberlos Muchas visto. gracias. Un aplauso para Javier y nos vemos en un próximo programa.